7 en punto, es la hora perfecta para hablar de lo que sucedió en Cochabamba. Y no es la primera vez, les voy a decir, con relación a algunas imágenes de Cristos, de vírgenes, como pasó con la Virgen Inmaculada en la capilla del Cristo de Limpias, que exudó sangre por los poros, por la parte de los ojos, lo que llamó poderosamente la atención. Vamos a ver este reporte que llega justamente desde el corazón de Bolivia, y más adelante hablaremos con los representantes del arzobispado. ¿Cómo asumen esta situación y cuál es el proceso, cuál es el proceder ante esta clase de situaciones, ante estos casos? Claro, porque el Cristo de San Pedro, si no estoy equivocado, que es así como se lo conoce, también ha llevado no solamente a la religión a investigar el tema, sino a la ciencia, porque evidentemente tiene que derivarse para conocer un poco más sobre el hecho. Y este es justamente el Cristo que llora, el Cristo de San Pedro, que está también allá en Cochabamba, y como ustedes ven en las imágenes, son especialistas quienes se han tomado el trabajo de poder recolectar las muestras de sangre. Y también cómo los fieles interpretan estas lágrimas de sangre, ¿no? ¿Qué significan? ¿Por qué de pronto estaría llorando en este caso la Virgen? Vamos a revisar la nota, por favor. Fue el viernes 20 de mayo a las 11 de la mañana que Claudia, que trabaja en la casa de la familia Arévalo, descubrió que el vidrio que cubría a la Virgen de la Inmaculada Concepción se había quebrado. Se asombró más cuando, al levantar la cabeza, observó las lágrimas de sangre. Y cuando he fijado la Virgencita había estado saliendo sangre. Sí. ¿El vidrio estaba roto? Todo estaba el piso, era su casita tenía. Desde el viernes, cuando se recordaban 12 años de la primera exudación de los ojos de la Virgen, es que no ha parado de llorar hasta hoy. Sábado de la tarde también yo estaba hasta aquí, no estaba aquí llegó ahora. Sábado de la mañana estaba así. Hoy estaba llorando agüita también hace rato. La imagen que está al lado de la del Cristo de Limpias de San Pedro convocó nuevamente a los fieles que, tras anoticiarse de lo ocurrido, llenaron como siempre la capilla. Nosotros no le damos importancia a tantas lágrimas, a tanto que nos anuncia esta Virgen. Se ha colocado algodón alrededor de la cabeza de la imagen para la sangre que brota, mientras nuevamente se buscan explicaciones sobre la manifestación de esta segunda imagen. Exuda sangre por los ojos y quedamos todos impresionados con esta imagen de la Virgen de la Inmaculada. En este momento, Martín, estamos con el padre Fernando Carrillo, quien es vocero del arzobispado, para ampliar acerca de esta situación. ¿Cuál es el accionar después de estas manifestaciones? Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buen día al padre Carrillo. Buen día, padre Carrillo. Buenos días, Richard. Desde el punto de vista de la concepción católica, ¿cómo debemos entender estas manifestaciones? Si el término también es adecuado, el término de manifestación. Padre Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Quisiéramos conocer el criterio suyo a propósito de lo que se estaba hablando ya desde el viernes. Hemos podido conocer el fin de semana y la gente acude nuevamente a la capilla. Para nosotros es un regocijo también, en verdad, porque esto se presenta de manera constante con el Cristo que llora, y ahora la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Buenos días. Martín, muy buenos días también allá en La Paz, y un saludo también, que el Señor nos conceda un día hermoso. Evidentemente hay que partir, para mí partiría de un principio que es la serenidad, es decir, entender este fenómeno, tratar de entender también desde el ámbito de la fe, que es lo que nos abre, si vale el término, es decir, lo que nos abre al discernimiento y cómo debemos tomarlo, porque cuando no lo tomamos con prudencia, con cautela, esto se puede conducir hacia otro lado, más ya hacia el fenómeno portal, y pensar que ahí está Dios, y entender como que en este caso las esculturas y todo eso son ya dioses, ¿no? Y ahí entramos en un escenario ya más de idolatría, idolátrica, ¿no? Las manifestaciones evidentemente son un don de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios, es un fenómeno que cuando la Iglesia, después de los procesos que
me imagino que lo vamos a conversar más adelante, puede ya determinar, descartar toda posibilidad de cosas, digamos, naturales o fenómenos que sean físico-naturales. Entonces, después descartando esto, entonces ya se va al otro plano, que es la manifestación sobrenatural, es decir, la manifestación ya que viene de Dios, algo que ya no explica la ciencia, ni la física, ni todo eso. Entonces ya se puede hablar. Ahora, ¿qué proceso toman justamente estas manifestaciones cuando son de conocimiento de la Iglesia? Y ¿cómo se procede para poder establecer qué es lo que ha ocurrido en verdad? En este caso, el obispo de cada diócesis es aquel que debe encaminar. Lo primero que se toma en cuenta es, porque es una manifestación privada, es decir, no pensemos que ahora ya es una imagen que está expuesta a la devoción pública, así, ¿no? De peregrinaciones y todo eso, no, sino sigue siendo una manifestación en el ámbito privado, porque es a ciertas personas, en cierto lugar, ciertas personas. Lo primero que se ve es la santidad de vida, es decir, aquellas personas que han tenido, digamos así, esa bendición de poder contemplar, de experimentar que esa imagen ahora de la Virgen Inmaculada que está exudando esta supuesta sangre, que debe ser examinado. Entonces, uno. Dos es que se debe someter a la sana doctrina, es decir, al estudio. Lo que la Iglesia desde el Vaticano procede es primero la examinación, es decir, el tiempo de observación, en qué momentos, qué es lo que pasa cuando exuda y todo eso, la observación. Y la observación está también sometida a la sana doctrina, es decir, lo que se debe entender por milagro y cuáles deben ser los pasos, lo que hace un momento decía, que se debe someter a unos estudios clínicos de medicinas, de la física, para evitar que los materiales también, por los fenómenos que puedan tener, puedan estar haciendo ese tipo de fenómenos. Entonces, eso. Y luego está la obediencia eclesiástica, es decir, la obediencia en este caso al obispo. Cuando hay estas personas, lo primero que se tiene que compartir es mínimamente al sacerdote del lugar, al párroco, y luego el párroco tiene el deber, la obligación de hablar con el obispo, y el obispo crear una comisión, digamos, de observación y hacer un seguimiento. Hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, y ahí se establece ya los caminos para determinar si evidentemente es una manifestación de Dios, es un don de Dios, una gracia de Dios, como decía. Y un criterio final, me imagino. Sí. Edison tiene consultas desde nuestro estudio central. Padre, yo quería hacerle una consulta. No todas las personas creen en la misma Virgen. ¿Cómo lo interpretan aquellas personas, que son creyentes de esta Virgen? ¿Lo ven como una bendición? Porque, si bien está llorando lágrimas de sangre, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué es lo que hacen estas personas que son creyentes de esta Virgen? Yo pienso que mucho depende de cada persona y de su sensibilidad religiosa. Claro, es una experiencia fuerte para una persona que de pronto mira y está exudando sangre, o aunque no sea sangre, pero el hecho de que venga de una imagen de una Virgen, de la Virgen María, entonces debe ser una experiencia muy fuerte religiosamente hablando, y eso se respeta, y por tanto lo mínimo que va a hacer es compartir, y es hablar, es sentirse también que la Virgen María, como mediadora, le está diciendo algo. O sea, por lo menos uno va a tratar de entender qué significa, por qué está viviendo eso, si es una persona elegida y todo eso. Que, por cierto,
es algo que está pasando muy frecuentemente en nuestro ámbito, en Cochabamba sobre todo. La sensibilidad religiosa, no necesariamente como algo negativo, sino más bien como algo bueno, que de ser sensibles religiosamente ante ciertos fenómenos, nos hace bien, pero hay que llevar a un plano de reflexión, de maduración, incluso de guía espiritual, que la guía espiritual sigue siendo muy, muy vigente en nuestra iglesia. Pienso yo que estas personas deben acudir, deben compartir su vivencia con sacerdotes, con las personas que ya han hecho un camino espiritual también, porque esto debe llevarnos a un plano espiritual. Ok, padre, tengo una consulta que hacerle y me llama mucho la atención lo siguiente. Yo no sé cómo fue con el Cristo de San Pedro, pero quisiera que nos oriente un poco con respecto a este tema. ¿Cómo, o si es que se ha logrado identificar el tipo de sangre que se encuentra en estas imágenes? Sí, Ricardo Castañón, que es un psicólogo clínico que ha hecho estudios, un principio lo ha hecho un estudio muy, digamos, privado. Él ha determinado en sus estudios que se ha hecho, pero además hay otro tipo de estudio. Y Monseñor Tito lo narra casi cronológicamente y más bien casi que sabías. En este texto que es de Monseñor Tito, que es Tito Solar y la fuerza de la humildad, en la última parte del libro va a hacer un recorrido, que esto creo que es fundamental para las personas que se están preguntando, ¿acaso la iglesia más bien no debe promover, debe favorecer estos fenómenos para que haya conversión, para que se arrepientan de todos sus pecados? Evidentemente Monseñor Tito ahí plantea todo un camino, y yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Castañón hace un estudio y determina que es sangre humana sin definir el ADN en concreto, ¿no? Es decir, no hay un ADN que diga es de tal persona o tiene tal identidad. Y además el tejido es también de ser humano. Pero cuando la Iglesia ha aceptado estos estudios, tiene que haber otros momentos que tiene que ver con aquello que decía al inicio. Son cuatro momentos. Es la santidad de vida, es decir, las personas que están detrás de eso deben manifestar una santidad de vida que no es solamente a nivel privado, sino más bien una apertura, una disponibilidad también, y por así decirlo, estar dispuesto en obediencia también a lo que la autoridad eclesiástica del lugar determina. Cosa que Monseñor Tito lo pone en cuestionamiento, porque la imagen del Cristo que llora, se había dicho que evidentemente es una imagen que tiene fenómenos milagrosos. Ahora, entonces lo que va a hacer es ponerlo, dice, y que ya no esté en un lugar privado, sino que se exponga en un lugar de devoción más abierta, más pública, y es ahí donde tuvo obstáculos. Las personas, quienes están detrás de esta imagen, ponen cuestionamientos, y entonces ahí se para. ¿Por qué? Porque hay una sospecha y hipótesis, ¿no? Y las hipótesis hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando para que puedan determinarse si realmente hay un fenómeno donde no haya ninguna intervención. Bueno, seguramente el mundo católico está sorprendido con estas imágenes. Esto sucedió en la ciudad de Cochabamba. Padre Fernando Carrillo, le mandamos un abrazo. Gracias por ampliarnos a detalle sobre esta situación. Gracias, Martín. Buenos días.